Aquí seguimos en Jerez al Día, en este 20 de diciembre. Anteayer fue la Jornada Internacional de la Migración, el día en el que se hace palpable o se quiere hacer visible, no sé si llamarle drama. Michel Bustillo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Es drama? ¿Utiliza bien la palabra drama? Indudablemente hay un drama, pero también tenemos que verlo desde una oportunidad para las sociedades europeas envejecidas. Sin duda alguna. Me gusta la seguridad con la que hablas. Sí, bueno, sí. Michel Bustillo es miembro de Voluntarios por Otro Mundo. Ya saben que nos encanta hablar del mundo del voluntariado, de esa labor que hacen diferentes instituciones, asociaciones, que velan, en este caso, por otro mundo. A ver, esto suena muy utópico. ¿Otro mundo es posible, Michel? Es posible si nos empeñamos desde la sociedad civil en denunciar todas aquellas injusticias y todos aquellos convenios internacionales que no se están cumpliendo por parte de los gobiernos y los gobernantes. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos... Pues mira, la lista es interminable, ¿eh? Mira, tenemos mucha tarea por delante. En el tema de inmigración tenemos dos contextos jurídicos que es importante recordar a la ciudadanía, que lo han firmado los gobernantes elegidos, ¿verdad?, por los ciudadanos. Y cuando elegimos a los ciudadanos en votaciones, ahora en mayo, el voto no es solo el voto, sino todo lo que hay detrás. Convención de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos Humanos. Dos marcos jurídicos legislativos muy importantes que se tienen que cumplir. Por un lado, la Convención de los Derechos del Niño, y ahí hablamos de la infancia migrante. Aquí ya me pongo hasta serio, ¿eh? Mira que me gusta darle un tono distendido al asunto, pero cuando hablamos de los derechos del niño... Claro, los derechos del niño es la infancia migrante, ¿vale? Una infancia migrante que es aquellos niños y niñas, como yo le llamo, porque hay un acrónimo que yo no lo nombro, porque es un acrónimo que algunos partidos políticos han intentado utilizar para agarrar unos cuantos votos, y como no le voy a dar ese privilegio, pues no lo voy a decir. Yo le llamo niños y niñas en movimiento, y eso existió toda la vida, y las personas se mueven, pero también los niños y las niñas se mueven, y se mueven pues porque hay unas causas que les hacen moverse: mejorar su vida, o intentar buscar un futuro mejor, huyen de hambruna, de guerra y de unos países. Y hay una Convención de los Derechos del Niño que es un derecho. Entonces es muy importante, cuando algunas veces esta palabra, tenerla siempre muy presente. Los derechos no es algo que te regalan, sino es una obligación de un Estado, de un gobierno, de responder a las necesidades de los niños y las niñas. Entonces la infancia migrante llega a nuestras fronteras, la frontera sur, pues bueno, por la situación geográfica donde estamos, pues llegan niños y niñas y tenemos que acogerlos, tenemos que atender sus derechos, derecho a ser oído, derecho a la sanidad, derecho a la educación, derecho a tener una protección. El Estado tiene que hacerlo. Delegados en las autonomías, en este caso la Junta de Andalucía, tienen que velar por esos derechos. Una vez que esos niños y niñas cumplen 18 años, pues entendemos que, o así entienden los gobernantes, de que ya son mayores de edad y que tienen que vivir de manera autónoma. Ahí cometemos un grave error. No entender a estos niños y estas niñas como a nuestros niños y nuestras niñas nacidos en España, que es que a los 18 años, que joven puede emanciparse, y qué familia, qué padre y qué madre puede decirle a su hijo: toma, aquí tienes tu maleta, has cumplido 18 años y vete. Voluntarios por Otro Mundo, ahí es donde pone el acento y ahí es donde pone su mirada, en los jóvenes menores y chicos y chicas que cumplen 18 años, y como han cumplido 18 años, ha terminado la tutela, quedan en situación de calle y de exclusión social. Con lo que supone eso, con lo que supone dejar a un joven con 18 años, ayer tenía 17, hoy 18 años, en la calle. ¿Eso qué genera? Pues mira, eso genera inseguridad, que tanto le gusta algunas veces a los políticos echarse unos a otros, ¿vale? En concreto en Jerez de la Frontera, ¿no? Pues de vez en cuando nos llaman porque se dan situaciones. Ayer creo que leía en algún medio que bueno, un partido político hablaba de los problemas de seguridad de la ciudad de Jerez, y se lo decía a la alcaldesa le responde. Yo digo que es muy importante los temas de seguridad en una ciudad, pero también no deja de ser menos importante los temas de las políticas sociales, porque eso va todo muy interrelacionado.
Entonces, si tenemos buenas políticas sociales, si tenemos buenos sistemas de acogida, si tenemos buenas... ¿Pero son buenas? Sería la pregunta. Ahí es donde tenemos que hacer, poner una reflexión sobre cuáles son. Desde vuestra organización, ¿cómo lucháis? Mira, nosotros tenemos dos brazos principales, ¿vale? Un brazo de incidencia política, donde denunciamos todas las situaciones de injusticia, y un brazo de acogida. Nosotros tenemos 5 casas de acogida de jóvenes tutelados, migrantes, jóvenes que fueron tutelados, que al cumplir los 18 años se vieron en situación de calle, de abandono, de desprotección. Y nosotros lo que hacemos es pues, paliar ese déficit que tienen esas personitas, porque son todavía muy pequeñas. Les damos formación, les damos alimentos, necesidades básicas, les damos lo que la Administración no le da y lo que el Estado no le da. Por eso ahí donde ejerce una función principal el tercer sector. El tercer sector, las ONG, estamos para donde cuando no llega el Estado, pero que sin olvidar, recordarles que deberían de llegar. El estado de bienestar, eso que tanto, ¿verdad?, hablamos, el estado de bienestar tiene unas obligaciones. Y esas obligaciones, como son educación, sanidad, pero también servicios sociales, está dentro del estado de bienestar. Entonces, los servicios sociales, la protección social del excluido, tiene que darse con todos sus ingredientes. Entonces, las ONG denunciamos por una parte y por otra parte acogemos. Denunciamos una situación de inmigración en España que, bueno, hemos vivido la frontera de Melilla, que gracias a algunas organizaciones, como la última Amnistía Internacional, pues están ahí queriendo que esto no pase como algo que no quedó marcado en la historia de España. Entonces, la muerte de más de 30 personas en la frontera de Melilla en junio, pues nos alerta de que las políticas migratorias de este país y las políticas migratorias de Europa están más centradas en cada vez fronteras más duras y cada vez fronteras internas más permeables. Esas son las políticas de Europa y como consecuencia las políticas de España. Pero ahí es donde nosotros tenemos que recordarle al Estado español la necesidad de mano de obra que tiene España. Nosotros el año pasado, en el sector de Huelva de la fresa, enviamos desde Jerez de la Frontera 220 jóvenes a recolectar fresa, frambuesa, arándano, los berries, los frutos rojos. Que dicen que es de los trabajos peor pagados, ¿no? Sobre todo los más duros en 2 temas. Uno es el trato, los derechos humanos. Se sigue eso de la explotación y eso del pasado, no, eso todavía sigue existiendo en algunos sectores, como es el agrícola, en concreto en el sector de Huelva. Sigue siendo un sector muy duro, donde solo la inmigración es capaz de absorberlo y dar respuesta, pero no solo nos tenemos que la inmigración, la construcción. Hace poco salió la cartera de oficios que no hay, electricista, fontanero, y ya no te cuento también la pesca, otro de los sectores que hace poco pues, se pusieron en contacto conmigo, con la ONG, una patronal muy grande de pesca, porque necesitaban mano de obra. Entonces, ¿no creéis que esto tenemos un discurso muy hipócrita sobre la inmigración? Es la pregunta que le daría yo a todos los televidentes que me ven. Seamos sensatos. Porque eres consciente... Seamos sensatos. No, pero Michel, eres consciente de que hay un debate en casa. Claro, hay un Los debate. Que te están viendo tienen un debate. Porque creo que este es un problema, y entiéndeme, es un problema más globalizado. No creo que sea solamente un problema de fronteras, sino es un problema de cómo se aborda el drama de la migración de los seres humanos. Ahí está. Ahí donde hay que poner la clave. Es una... ser consciente de que necesitamos a los migrantes. Pero fíjate, porque una tasa de natalidad muy baja... Pero Michel, cuando le hablamos a la gente en casa, sí. Y cuando yo veo, por ejemplo, spots de televisión que piden la ayuda del ciudadano, que está muy bien que se pida la colaboración de todo el mundo tiene que contribuir a una causa, pero es un problema de estados, es un problema de gobiernos, que no solamente consienten, no hablo del nuestro, hablo en general, de los gobiernos del mundo, que no solamente permiten, sino que consienten, incluso que alimentan un flujo migratorio. ¿No nos estamos peleando entre los ciudadanos cuando realmente esto está fuera de nuestro alcance? Sí, y sobre todo hay un tema que a mí las políticas neoliberales tienen una cosa muy común, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención,
cómo se las maquinan los políticos de estos gobiernos para culpabilizar a los migrantes, al pobre, de su situación. Eso es algo que les encanta. Y yo eso... No, porque le exime de responsabilidad, ahí entiendo, está, ¿no? Ahí está. Entonces, yo creo que eso ahí tenemos que darle una vuelta. Y además les encanta enfrentar como se dice, pobres contra pobres. Claro. Eso les encanta. Enfrentamiento horizontal, ahí está, nunca vertical. Ahí está. Entonces, ¿cómo les echan ahí carnazas para que me quitan mi paga, que a este le dan más que a mí, que al de fuera me quita? Ese es un debate que a los políticos les interesa, a ciertos políticos les interesa, y que lo que es triste es que la ciudadanía, la población, entre al trapo de esas provocaciones neoliberales. Entonces, yo invito a la ciudadanía a que utilice el sentido común, vea que nuestras culturas siempre han sido mestizas, siempre han sido culturas que nos relacionábamos unos con otros, independiente de donde vengamos. O yo pregunto, ¿o el ruso que viene a Marbella con un capital increíble no es un extranjero? Ahora, pero es que se trae dinero. Entonces aquí... O el árabe que llega en un yate, ¿no? En un yate. Que amarra ahora, en Sotogrande. El que viene en la patera no. Yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión interna de realmente qué país queremos, cómo queremos sacar la economía de este país adelante. El Ministerio de Inclusión ha sacado un cambio en el reglamento de extranjería porque está claro que el sector empresarial está gritando a voces que no hay relevo generacional y no hay mano de obra. Fíjate que ahora he entendido bien por qué perteneces a la ONG Voluntarios por Otro Mundo. Es que otro mundo es muy difícil, sí, Michel. Pero es posible. Es posible. Por lo menos me quedo con algo, y es la voluntad. Sí. El hecho de que estás trabajando tú y el resto de la organización por lograr otro mundo. Michel, muchísimas gracias, ha sido un placer y te esperamos en una próxima oportunidad. Perfecto. Con un debate que aquí podríamos abrir una mesa con un montón de personas. Encantado. Y sería muy interesante el debate. Sí, sí. Nos haría reflexionar. Sí, es necesario. La ciudadanía necesita... Qué peligroso reflexionar. No, Uy, qué peligroso bueno, pero necesario. Sin duda alguna. Michel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes les digo que por hoy ha concluido Jerez al Día. Mañana más. Fue todo. Gracias.